Buenos días. Esto es 10 días de oración con el tema Revivamiento, nuestra verdadera necesidad. Soy el pastor Orlando Grenal y en esta hora de la mañana voy a compartir contigo el tema número 4. Revivamiento, un reconocimiento de nuestro verdadero estado espiritual. Y para ello vamos a iniciar leyendo el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 al 20. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, una luz segura, una conducción segura en este caminar de la vida cristiana. Queremos que nos reveles a través de ella lo que necesitamos hacer en este tiempo para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos puntos importantes que necesitamos nosotros entender acerca del revivamiento antes de comenzar a tomar para nosotros los consejos bíblicos de Apocalipsis 3, versículos 18 al 20. Y lo primero es que el revivamiento no es algo que ocurre de repente. Nunca el revivamiento se ha dado de esta manera. La iglesia está en un estado moribundo y de repente pasa a un estado de poder y reavivada. Eso no se da así. Y segundo, es tiempo como iglesia de pensar en nuestro verdadero estado espiritual. Es tiempo de reconocer nuestra situación espiritual, cómo estamos nosotros. Porque no hay esperanza para un revivamiento a menos que reconozcamos la verdadera condición en la cual nos encontramos. ¿Alguna vez has tenido a pensar en esto? Para examinarte, para examinar a la iglesia minuciosamente, a ver la situación en la cual estamos, a ver la condición real de la iglesia. Y yo pregunto, ¿será que todo está bien? ¿Estamos satisfechos con la condición actual de la iglesia? ¿Está usted feliz con el estado de la iglesia? Vamos al texto bíblico y vamos a tomar los consejos para nosotros. El texto dice, versículo 18, la última parte: unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia está ciega. La última iglesia, la Odisea, está ciega a su verdadero estado espiritual. Y el consejo es que unjas tus ojos con colirio para que veas, para que puedas ver cómo estás, para que veas tu verdadero estado espiritual. Porque no hay esperanza para un revivamiento a menos que reconozcamos que algo está mal, que hay una necesidad, que necesitamos hacer algo al respecto. La manera de examinar la condición de la iglesia no es compararla con lo que obviamente está mal. La manera correcta es examinar la iglesia a la luz de lo que ha sido la iglesia en los periodos pasados, en los periodos de revivamiento, en los periodos en los cuales estaba la presencia de Dios en su iglesia. La manera correcta de comparar la iglesia es compararla con las grandes manifestaciones espirituales de los periodos de revivamiento, cuando su gloria se mostraba en ella. ¿Cuál es nuestro estado espiritual? ¿Cuál es la condición de nuestra realidad actual? ¿Cómo nos sentimos cuando leemos las experiencias de los apóstoles en el tiempo de reavivamiento, en el Pentecostés? Nos damos cuenta de la diferencia que hay entre la iglesia de ese momento con el estado de la iglesia ahora.
¿Está bien todo con nosotros? ¿Está todo bien? ¿Podemos estar satisfechos con lo que ha ocurrido hasta ahora dentro de la iglesia? ¿Podemos sentarnos y cruzar los brazos y decir, oh, todo está bien, mire los informes, todo está maravilloso? Eso es bueno, pero ¿realmente es eso todo suficiente? ¿Ya se dio cuenta de la lamentable condición de la iglesia? ¿Es consciente de la seriedad de la situación en la cual nos encontramos? Nos damos cuenta de que el desagrado de Dios está sobre la iglesia. No hay aprobación, no hay elogios, hay reprobación y consejos para esta iglesia. Y yo pregunto, ¿por qué ha habido un intervalo tan grande desde que Dios visitó a su pueblo en un avivamiento? ¿Por qué este largo periodo tan terrible? ¿Por qué están las cosas así? ¿Por qué la iglesia ya no tiene la influencia que tenía antes sobre la sociedad? Tenemos una iglesia en el Pentecostés que trastornó al mundo, que puso el mundo de cabeza para abajo. ¿Por qué hoy la iglesia es tan ineficaz? ¿Por qué es que los hombres y las mujeres están viviendo en pecado? Y las cosas van de mal en peor. Usted y yo, mi hermano, hermana, tenemos que dar cuenta de estas cosas para empezar a pensar en un revivamiento. Tenemos que empezar a preocuparnos por la situación de la iglesia y tener un profundo conocimiento de la situación tal cual está. Pídale a Dios, Señor, ábreme los ojos para que pueda ver mi verdadera situación, mi verdadero estado espiritual. El siguiente consejo de Dios a la iglesia es: arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? Muchas veces se confunde el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento no es solo un pasito, no es solo un sentimiento momentáneo. El arrepentimiento es tan profundo que afecta la voluntad del hombre, que afecta la conducta del hombre. El remordimiento, en cambio, es un examen superficial de los hechos, que no tiene ningún valor en absoluto. Es reconocer que estoy mal, pero no hacer nada al respecto. Eso es remordimiento. Es limitarse a darle una ojeada a la situación, pero no pasar mucho tiempo en eso. Porque luego este sentimiento se olvida, se va y se continúa como si nunca hubieras necesitado, como si todo estuviera bien. En cambio, el arrepentimiento es un reconocimiento de la gravedad de lo que está mal y su carácter atroz y destructor para mi vida y para la iglesia. El arrepentimiento es un examen profundo de nosotros mismos, es ser honestos con nosotros mismos. El hombre se despierta a la seriedad de la situación, de lo que ha hecho, se castiga a sí mismo por lo que ha hecho, se odia por lo que ha hecho, se condena a sí mismo profundamente. Y más importante es que se da cuenta de la gravedad de su pecado a los ojos de Dios. ¿Alguna vez te has tenido a pensar cómo es tu pecado a los ojos de Dios? Porque si es tan malo para mí, debe ser peor a los ojos de Dios, un Dios santo. Qué terrible debe ser el pecado para Dios. Cuando seguimos nuestro propio camino e ignoramos sus consejos, ¿cómo debe sufrir nuestro Dios? El reconocimiento del pecado nos hace sentir incómodos y queremos superarlo rápidamente pidiendo perdón. Pero ¿pasa usted por esa etapa de darse cuenta de lo que es el pecado delante de Dios, de lo que el pecado debe ser a los ojos de Dios? El Salmo 51 del versículo 4, el texto bíblico dice David: contra ti he pecado. Él se dio cuenta de la gravedad de su pecado delante de Dios. No simplemente buscó perdón, sino que meditó un poco en cuanto a lo que era su pecado delante de Dios. Yo les digo, hermano y hermana, el arrepentimiento hace que el hombre practique lo que cree.
Es decir, el hombre nunca se ha arrepentido hasta que practica lo que sintió que debería hacer. Esto significa que después de haber tenido esta profunda comprensión de pecado, de pecaminosidad, sobre todo de lo que es el pecado delante de Dios, el único deseo en ese momento ahora es hacer todo lo que le agrade a Dios, todo lo que es agradable delante de su presencia. Por lo tanto, esa persona es llevada a actuar. Ahora, no me compete a mí decirte en qué debes actuar, qué debes abandonar, cuál es el problema tuyo, porque si lo hago, estaré hablando a unos y a otros no. Pero todos nosotros nos tenemos que despojar de algo. Esa es la realidad. Cada uno de nosotros, sin excepción, tiene que abandonar algo en su vida que está interrumpiendo la comunión total con Dios. Y no sirve de nada estar señalando el fumar, el tomar, la fornicación, el cometer adulterio, o esto y lo otro. Hay algo en la vida de todos nosotros que se tiene que ir para que Dios pueda entrar a nuestra vida. Necesitamos profundo arrepentimiento. El tercer consejo en el texto bíblico dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el texto, al inicio del mensaje a la iglesia de Laodicea, tenemos que la iglesia está muy orgullosa de todo su éxito. Pero hay una mala noticia en el versículo 20. Sí, hay éxito, pero Jesús está fuera, está a la puerta llamando. La presencia de Dios es esencial. La prosperidad exterior y ningún tipo de éxito puede compensar la ausencia de Dios. Y en el texto tenemos que debido a la gravedad de la condición espiritual de la iglesia, Cristo está a la puerta llamando. Y yo le voy a decir, apreciado, la iglesia o usted pueden tener prosperidad exterior, riqueza. La iglesia puede parecer estar haciéndolo todo correctamente. Parece que todo está notablemente bien. Hay buenas finanzas, buenas cifras, éxitos, conversiones. Hay bautismos, todo va bien, todo parece maravilloso. Pero la pregunta que hago es esta: ¿está Dios en medio de nosotros? ¿Está realmente entre nosotros? Y yo voy a hacerlo algo más personal. No voy yo a preguntarle si usted lee su Biblia, o si ora, o si está activo en la iglesia. La pregunta es: ¿conoce usted a Dios? ¿Está Él con usted? ¿Él está en su vida, en la vida de su familia? ¿O el cristianismo es solamente algo de 2 horas semanales? Y en la semana no leíste tu Biblia, no oraste y no buscaste estar con Él, de pasar un tiempo de relación con Él. ¿Qué profunda es tu relación con Dios? Los hombres y las mujeres, cuando verdaderamente son despertados a su real condición espiritual, comienzan a reconocer que no hay nada más serio que estar sin la presencia de Dios. Las bendiciones no tienen valor si Dios no está con nosotros. El éxito no tiene valor, las cifras no tienen valor, los bautismos no nos sirven si no está Dios con nosotros. Por eso, apreciado amigo, hermano, yo le invito a usted a querer más de Dios, a no estar interesados en todas estas cosas, en el éxito, sino a querer a Dios entre nosotros, a que Él se manifieste en nuestra vida y en la iglesia. Ojalá que todos podamos decir: Señor, no estamos interesados en esas cosas, te queremos a ti. Tu comunión y compañía es más importante que todo lo demás.
Y si Dios está con nosotros, todo lo demás se arregla. Pero más importante que todo es la presencia de Dios en medio de su iglesia. Por eso en esta hora quiero hacer un llamado especial a ti, a tu corazón. Que Dios te dé mucha gracia para examinarte a ti mismo. Y que abra los ojos de tu mente, de tu corazón a la situación de tu vida y de la iglesia. Y que puedas ser, ¿ok?, honesto contigo mismo. Y que no cierres los ojos a lo que Dios te quiere revelar que está mal en tu vida. Y yo creo, como dice el texto bíblico, que el estado actual de la iglesia se debe a la gran realidad de que otros como yo son tan pecadores y necesitan a gritos despojarse de algo que está interrumpiendo su comunión con Dios. Yo no sé qué es, pero necesitas abandonar algo en tu vida para que Dios tome el control. Que Dios te ayude, que te abra los ojos y que puedas preparar tu corazón, tu familia y tu iglesia para recibir el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, reconocemos que no tenemos nada bueno, Señor. Si tú no estás, no tenemos vida, no tenemos nada de qué regocijarnos, de qué aplaudir. Si tú no estás, oh Dios, nada tiene sentido. Por eso, oh Dios, te pedimos que nos ayudes a ver nuestro verdadero y real estado espiritual. Que nos ayudes a ver la condición real de tu iglesia. Y que seamos honestos y hagamos algo al respecto. Que no nos conformemos con ver que las cosas están mal, sino que hagamos algo, Dios, respecto a eso que está mal. Ayúdanos, Señor. Y que pronto podamos nosotros disfrutar de tu presencia plena y completa. Podamos llevar al mundo un buen testimonio. Y podamos proclamar tu evangelio con poder, con una vida transformada. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.